Muy bien, chicos, antes de comenzar quiero decirles que me encantaría tratar este video con toda la naturalidad del mundo, sin tabú, sin miedo, pero la plataforma no me lo permite. La última vez que quise hacer algo así me desmonetizaron el video y me lo borraron. ¿Por qué? Por mostrar pechos dibujados, así que lamentablemente la plataforma es así. ¿Y qué se le va a hacer? Porque para la plataforma es más importante videos basura, videos que se hacen tendencias de gente haciendo estupideces, etcétera, etcétera, etcétera. Y este tipo de videos que son para aprendizaje o educativos, pues la plataforma los ve muy mal y ni los quiere monetizar, ni los quiere recomendar y bla 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 bla. Mientras tanto, la plataforma se llena de videos de contenido basura, monetizables y con contenido explícito también. Pero bueno, eso es aparte, así que ya no me enrollo más. Y quiero mostrarles esto. Este es un pequeño experimento. Es decir, no es la versión final de la estructura que hay que hacer para animar los pechos de un personaje femenino. Miren, lo he probado en las tres vistas principales. La frontal, la 3/4 y la de perfil. Y en mi opinión ha funcionado. ¿Qué se puede hacer con esto? Movimientos sencillos, movimientos de rebote sencillos, como para un ciclo de caminata, para un movimiento de giro simple. No estoy hablando de giro 360 grados, sino un movimiento simple de que rota un poquito el torso del personaje, etcétera, etcétera, etcétera. Con el tiempo creo que lo puedo mejorar, puedo agregarle acciones para que el pecho pues se mueva de diferente manera y colocarlo en una perspectiva diferente, ya tanto en la vista frontal, perfil o 3/4. Por el momento solo se compone de dos huesos, cada pecho se compone de dos huesos. Este hueso está emparentado con este. Cada hueso tiene dinámicas diferentes, es decir, que este hueso tiene unas dinámicas y este otro hueso tiene otras dinámicas. Miren, esto va a depender del tamaño del pecho, del tipo de personaje y del movimiento que estés realizando. Así van a variar los valores de las dinámicas. Por el momento, si lo queremos utilizar para un ciclo de caminata, creo que funciona. Miren, todo esto ya tiene dinámicas, ya todo está anclado, ya tiene dinámicas. Entonces, si intentamos simular un ciclo de caminata, por ejemplo, un pequeño salto, es decir, arriba y abajo, más o menos así, un pequeño ciclo de caminata, de esta manera, y reproducimos, tendríamos esto. Miren, no sé ustedes qué opinan, pero creo que por el momento voy por buen camino. Incluso este de aquí, este de acá, creo que está muy al frente. Creo que debería estar un poco más atrás, pero lo vamos a dejar así solo para este video. Entonces, miren, esto es lo que tendríamos. Creo que se ve bien. No sé ustedes ya me dirán en los comentarios si qué les parece o si tienen alguna otra idea para animar los pechos de un personaje. Obviamente, como les dije, este es un experimento. Aún faltaría hacer un rebote más natural. Por ejemplo, en la pose frontal, como ustedes pueden ver, se mueve solo de izquierda a derecha. Eso se puede solucionar fácilmente con acciones. Por ejemplo, lo podemos intentar en este pequeño video. Miren, vamos a seleccionar este hueso y le vamos a agregar acción. Lo voy a hacer solo con uno. Entonces, cuando esto se mueva así, lo vamos a dejar así. Las dinámicas es las que harán el trabajo. Cuando eso se mueva así, entonces vamos a nosotros moverlo así manualmente. Por ejemplo, miren. Por ejemplo, esto pues no va dibujado, es solo para el ejemplo, para que YouTube no me lo borre. Pero esto debería de moverse más o menos así. Subir un poco y colocarlo más o menos en una perspectiva de que ha rebotado. Entonces, más o menos así, tampoco me voy a detener a detallarlo tanto. Por ejemplo, más o menos así. Bueno, la idea es esa. Entonces, ya teniendo la acción, dependiendo del movimiento, esto tendría que verse un poco mejor. Vamos a quitar los huesos
Y pues en teoría debería de subir un poco más con respecto al movimiento. Incluso podríamos acelerar un poco, hacer un poco más brusco el movimiento. Por ejemplo, vamos a bajarlo aquí. Eso debería ser el movimiento más brusco. Y pues no sé ustedes qué digan, aunque yo creo que sí se mueve un poquito para arriba. Bueno, la idea de agregar las acciones es para eso, para ir cambiando la animación. Pero miren, yo creo que se ve bien, por el momento se ve bien. Obviamente, aquí lo estamos haciendo, por decirlo así, directamente en la piel del personaje. No puedo decir otra palabra porque ustedes saben que me lo van a desmonetizar. Ya había YouTube. Ya vi el futuro y YouTube dijo, Nel, perro, no se puede. Entonces, miren, si nosotros le agregáramos ropa, un sostén, una blusa, etcétera, 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 creo que tendríamos que tener un poco más de cuidado a la hora de la cantidad de vectores que vamos a utilizar. Como pueden ver, aquí estoy usando pocos vectores. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con este de aquí. Entonces, creo que al usar menos vectores obtendríamos un movimiento mejor, pero tienen que tener en cuenta la curvatura de estos vectores. Por ejemplo, aquí en este diseño de estas líneas no les presten atención porque esto prácticamente no va dibujado, así que esto se omite. Pero estos vectores de aquí, estos sí tienen que ir sí o sí, porque la curvatura de cada vector nos va a ayudar a que el rebote sea un poco más natural. Porque recuerden que estos huesos van a estar deformando los vectores. Espero darme a entender. No tengo un guión escrito para esto. Lo estoy haciendo así a como salga. Entonces, este es lo que he obtenido con esta estructura de hueso. Ya ustedes me dirán si lo ven interesante, si lo ven con potencial para irlo mejorando con acciones. Al momento que agregué las acciones estas que suben el hueso así y se mueve un poco, es la manera en que se puede corregir el movimiento. Aquí pues ya tendríamos que necesitar referencias, guiño, guiño, para poder colocar los vectores en perspectiva para que el movimiento y del rebote se vea mejor. Pero básicamente tendríamos esto. Entonces, incluso podríamos eliminar esto porque prácticamente aquí no hay acciones. En este movimiento no hay ninguna acción y tendríamos esto. Ahora bien, ¿cómo es que funciona esto? Vamos a hacerlo un poquito más suave el movimiento porque el personaje no va corriendo, no que va caminando normal. Entonces, dos huesos. Tenemos únicamente dos huesos. Uno que va hacia abajo y otro que va hacia arriba que está anclado a este. Entonces, este hueso de aquí se va a encargar de controlar todo esto. Se los muestro. Espérenme, vale. Este hueso de aquí, el primer hueso, que es este de aquí que va hacia abajo, se va a encargar de controlar todo esto de acá. Todo esto de acá lo va a controlar ese hueso. Este de aquí. El hueso que va de abajo para arriba se va a encargar de controlar todo esto de aquí. Toda esta zona de aquí. A colocar así. Toda esta zona de aquí se va a encargar ese hueso. Eso es lo que hace el movimiento. Toda esa zona de aquí. Entonces, todo va a depender de las dinámicas. Por ejemplo, miren, este tiene estas dinámicas y este tiene dinámicas diferentes. Aquí tienen que tener muy en cuenta estas cosas de aquí. Cada campo de aquí pues va a ser algo diferente y pues por el momento lo he hecho así. Entonces cuando este hueso baja, las dinámicas de este hueso van a activar la dinámica de este para darle otro movimiento diferente que no solo sea subir y bajar. Por eso es que en la de 3/4 creo que es donde más se nota el movimiento. Y pues en la de perfil, pues yo creo que la de perfil es donde mejor se ve. Y pues podríamos utilizar esto para personajes así que van caminando o hace un pequeño movimiento porque miren, si yo hago esto de esta manera, si lo hago así, entonces obtendríamos otro movimiento diferente. Miren cómo actúan aquí.
Se ve muy mal de aquí, es por las dinámicas, miren. Es por las dinámicas. Aquí para movimientos así un poco más bruscos tenemos que disminuir las dinámicas. Por ejemplo, miren este hueso, pues podremos subirle esto de aquí. Y pues de esa manera podemos controlar un poco ese movimiento. Miren, ya no se deforma tanto como el izquierdo. Entonces todo va a depender del movimiento y las dinámicas. Pero para movimientos así sencillos, por ejemplo este tiene 7,8,68. Entonces para movimientos sencillos yo digo que funciona esta estructura. Y digo que funciona muy bien esta estructura. Como les dije, esto es un pequeño experimento. Tendría que seguir experimentando con acciones. Tendría que seguir experimentando con otro tipo de movimientos. Y pues a ver qué podemos lograr. Y también quería presentárselos para darles una idea de que tal vez a ustedes se les ocurre una idea mejor para animar esta parte del personaje femenino. Y pues me gustaría que la compartieran con todos los demás. Así que pueden escribir en la caja de comentarios qué idea se les ocurre para animar los pechos de un personaje. Y pues nada chicos, espero que este video les haya sido de utilidad, les haya dado alguna idea para animar los pechos de un personaje femenino. Si lo fue así, pues no olvides dejarme tu poderosísimo like, un comentario acá abajo. Si no te has suscrito, por favor suscríbete. Y pues si no vuelven a ver este video, pues ya saben por qué fue. Aunque espero que YouTube no me lo borre. Así que suscríbete y comparte, por favor, suscríbete y comparte. Eso me ayudará un montón. Nos estaremos viendo pronto. ¡Chao!